Primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Nosotros, como Patrimonio Editorial, estamos muy emocionados porque estamos presentando, aparte de los libros de Ángel, estamos presentando nuestro sello infantil, ¿no? Llamado Ludicra. La verdad, nosotros siempre hicimos un sello para niños porque la editorial se dedica a todo lo que es el tema fantástico, a libros de ciencia ficción, a libros de terror, de horror. Y teníamos esta idea de que los niños, ¿no? en nuestro tema también les interesaba mucho. Si bien los libros de Ángel, como van a ver dentro de un momento, se dividen en libros para niños pequeñitos y para niños un poquito más grandes, donde ya entra lo que es un poco el misterio, ¿no? Fieles pues a la línea de editorial. También agradecemos muchísimo al autor Jorge Slava, al compositor Luis Noriega, que nos están acompañando hoy día, y a Ángel, por supuesto, por la confianza que puso en una editorial independiente como nosotros. Sin más, quisiera pasarle la palabra al reconocido autor Jorge Slava para que pueda dar sus impresiones de los cuentos de Ángel. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Primero un reclamo. Me siento incompleto porque falta mi apellido materno, Calvo. Lo cual me delata como primo de Ángel. Soy primo de Ángel. No hay por qué ocultarlo, sino todo lo contrario, enorgullecerse de llevar ese apellido. Conocí al papá de Beco, claro, pintaba en casa durante años. Conocí su trabajo, aprecié su trabajo, como también conocí a César Calvo, el poeta. Menciono a ambos porque están en un libro de los que se presentan ahora dentro de la colección Mitos y Secretos. Quiero subrayar, en primer lugar, la importancia de la colección y de llevar ese nombre, Mitos y Secretos, porque efectivamente son cuentos que tienen la dicción del cuento oral. Luego voy a explicar cuáles son las características del cuento oral popular. Entonces me gusta mucho la idea de que Ángel se haya animado a reunir varias historias propias, casi todas ellas de los ambientes que él ha vivido. Y también quise llamar la atención sobre lo que ha ocurrido en la industria editorial en los últimos años en su vínculo con la literatura infantil. En el afán de acercar más la lectura a los niños jóvenes, se ha ido reinventando el género de literatura infantil. Si nosotros hiciéramos memoria, miráramos por el retrovisor lo que ha pasado hace algunos años, no habían en las ferias de libro o en las bibliotecas o en las librerías un espacio dedicado a la literatura infantil juvenil. Hoy sí. Hoy entramos a una librería y vemos algún rincón destinado a niños jóvenes. Ya desde la viscosidad de sus caracteres uno puede advertir que son libros muy atractivos para esas edades. Puestas las cosas así, la industria editorial ha ido inventando una serie de subgéneros. Por ejemplo, el libro álbum frente al libro ilustrado, simplemente el mito o la leyenda o la tradición, también la novela gráfica o el cómic. Son una serie de subgéneros dentro del género narrativo que presentan características diferentes. Por ejemplo, solamente voy a dar un ejemplo, el libro álbum es el libro en el que comparten por igual texto e imagen. Sería imposible leer un libro álbum solo a través del texto. El hilo discursivo de un libro álbum es el complemento del texto y imagen, van de la mano, se enriquecen, se relacionan, se complementan. No podríamos leer un libro álbum prescindiendo de la ilustración o prescindiendo del texto, van de la mano. Dentro de este mundo de subgéneros, Ángel, con buen criterio y buen oído y buen gusto,
ha decidido optar por el cuento tradicional oral. Ese cuento que tenía una característica, no es el caso exactamente del libro de Ángel, porque el libro de Ángel tiene reminiscencias de cuento oral, pero llevados a la escritura. Ya el hecho de llevarlos a la escritura lo convierte en un cuento moderno. La mayor parte de cuentos populares se han perdido por su condición anónima. Es decir, sus autores no se conocían. En lugares, no en Occidente, sino en la cultura originaria nuestra, importaba muy poco quién era el autor del cuento. Lo que importaba era que el cuento circulara de generación en generación a través de la voz. El cuento moderno lo fija en el papel y le estampa un nombre. Si mañana alguien quisiera piratear esos libros con otro autor, Ángel estaría en todo su derecho a reclamar y querellar incluso a la persona que hace eso. Entonces lo que está haciendo Ángel lo han hecho autores tan grandes como Izquierdo Ríos, Francisco Izquierdo Ríos, que recogían mitos y leyendas de la Amazonía, los recomponía, los reescribía y los presentaba al público. Mi papá también, César Calvo, también recogía mitos. Lamentablemente un libro de mi padre se ha extraviado. Ojalá aparezca algún día, que llevaba como título Pirañas, que también era una recopilación de mitos y secretos de la Amazonía, fijados en el papel ya con el nombre del autor. Ha habido, además de Izquierdo Ríos, José María Arguedas, José Aldana, Estefano Varese, que han andado por la selva o por el aire peruano, han recopilado material y han, para usar una frase del propio Arguedas, han puesto un poquito de su cosecha y lo han firmado con su nombre. Ángel, que ha sido un andariego toda su vida, que ha crecido en la selva, ha estudiado los primeros años de su escolaridad en la selva, es el nutrido de este mundo rural amazónico y ha recogido información, mitos, historias, o a veces simplemente los seres, entre comillas, fantásticos que florecen y pululan por nuestra Amazonía, y ha recompuesto con ellos historias muy lindas que están narrados con esta cadencia, con esta prosodia propia de la literatura oral. Con gracia, recuerden que la literatura oral tiene al frente no a lectores. En la literatura oral lo que se tiene al frente es un público oyente. Beco, en su oficio de titiritero, ha estado acostumbrado a tener un público oyente. Entonces, la escritura de Beco tiene muchas resonancias de la oralidad, cómo se habla, más que la composición propiamente literaria. Lo que hace Beco es una composición literaria que suena con la cadencia de la persona que está contando una historia. Y entonces tiene mucha chispa, mucha ocurrencia, una reacción rápida, sentido del humor, incluso la sonoridad, el uso de los diminutivos de manera apropiada, una, dos o tres adjetivaciones, todo eso es lo que encandila el oído de las criaturas. A veces una criatura ni siquiera entiende la historia. Simplemente por el sonido es que uno se siente cautivado por la historia. Pero las historias de Beco van más allá. El medio rural es amazónico, los personajes son naturales, sin embargo tienen condiciones que los hacen parecer fantásticos, ¿no? Y cuenta la historia con un propósito educativo. Así como las parábolas de Cristo que hemos leído en el Nuevo Testamento tienen un propósito educativo, igual, acá hay una enseñanza
bien de carácter cultural y a veces de carácter ético. Entonces, para que un personaje aspire a aprender es porque tiene carencias. Entonces, cuando uno lee El camaleón come león, ahí hay un juego de palabras, y es sobre la historia de un camaleón que simplemente por un pequeño desencuentro fonético cree ser comeleón. Entonces se la pasa un poco jactándose en la selva de ser un bravo animal que anda comiendo leones. Entonces todo el mundo le empieza a temer infundadamente. Entonces es un poco, se presenta como lo que no es. Luego se aclara el malentendido y termina su condición maravillosa de ser simplemente un camaleón, ¿no? Y no un comeleón. Y el que le hace entender eso es nada menos que un bravo león. En una historia como el zancudito tigre, es un zancudito también que anda buscando de qué pellejo puede sorber la sangre, y luego se entera de que a él no le corresponde sorber la sangre, sino a las zancudas hembras, y él tiene que simplemente contentarse con beber el néctar de las flores. Entonces siempre, como en los cuentos populares que hemos escuchado de niños, hay una carencia, hay una necesidad que el cuento en su desarrollo, porque tiene un desarrollo lineal muy clásico. Hay una presentación, hay un centro climático, o sea, hay un conflicto central y hay un desenlace. El desenlace tiene un propósito didáctico, de enseñanza ética, donde se resuelve el embrollo que se ha creado a lo largo de la historia. No quiero terminar sin antes dedicarle un par de minutos al texto de César Tadeo. César Tadeo es un buen aprendiz de su padre, ha advertido que el cuento necesita tener un principio, es decir, presentar al personaje y presentarlo en un espacio. Ese espacio físico es un espacio rural, esta vez también amazónico. Y entonces este grillo, podría ser la Amazonía, pero también podría no ser la Amazonía. Este grillo tiene una carencia, tiene las patas pequeñitas, ve que todos sus congéneres dan enormes saltos y él está impedido de dar esos enormes saltos. Pero ha advertido con esa minuciosidad, curiosidad que tienen los niños, que el lapicero tiene unos resortes, ¿no? ¿Recuerdan ustedes esos resortes que se cargaban la carga? Cada vez hay menos, ¿no? Lo carga la carga, lo inserta en ese resorte. Entonces, ingeniosamente se ha colocado como si fuera una prótesis en sus patitas un par de resortes y gana una competencia, ¿no? Es decir, sumado a su agilidad, el ingenio del personaje. César Tadeo ha escrito este cuento bajo la clara y tácita enseñanza de su padre, y le voy a preguntar a César Tadeo cómo nace esa historia de los resortes y el grillo patas cortas. Esta idea nace cuando mi hija estaba caminando con mi papá y se me ocurrió hacer eso. Y pensé que podría ser divertido, sobre todo un niñito que tiene una curiosidad, un ingenio de... Tuviste una inspiración, Sí. ¿Y tu padre te ayudó para la redacción? ¿O le dijiste fuera de la Me ayudó un poco, no mucho, pero fue de que me ayudó de qué le faltaba. No me dijo qué hacer, solo qué le faltaba. Solo recordar que son 4 historias, todas historias que nos van a devolver a nuestras culturas originarias, nos van a invitar a un paseo nuevamente por nuestra selva, nuestra Amazonía, y recordar que estos 4 relatos
dirigidos a los más pequeños, están escritos dentro de lo que podríamos denominar literatura oral escrita. Es decir, una literatura tanto para ser leída para un grupo de oyentes. El que cuenta un cuento de esa manera va más o menos moldeándose de acuerdo a los rostros que uno advierte de su público, pero también es un texto oral para ser leído porque ya está impreso en un libro. Y hay una segunda entrega con 3 cuentos más, y solamente voy a mencionar uno que me ha emocionado mucho, que es Yachis. Yachis es el nombre de un primo hermano mayor, el hermano mayor de los Calvo, cuyo nombre era César Vyacheslao Calvo Soriano, y todos le decíamos cariñosamente Vyachis. Y está retratado en este cuento. Pues yo ha venido mi memoria, y junto con su presencia ha venido su risa, porque la risa de Vyachis, como su donjuanismo, pero ahora lo que ha trabajado en la risa, era la presencia más sonora e inolvidable de Vyachis, ¿no? Una persona que vivió la Mari Morena en la vida, pero que supo reírse de todo. Muchísimas gracias, Beco, por esta oportunidad de leer tus cuentos. Muchas gracias por invitarme nuevamente, porque también presenté un libro de Beco hace pocos años sobre títeres, y he tenido la oportunidad también de comentar unos libros anteriores. Entonces, estamos frente a un titiritero múltiple que no deja de escribir, que no deja de crear y que no deja de ser amigo de sus amigos y también de sus enemigos. Muchas gracias. Aparte de mencionar que César Tadeo es uno de los más jóvenes escritores que tenemos en este momento en la FIL de Lima, ¿no? Y lo tenemos acá también con nosotros. Permíteme, y tenemos también a un viejo acá. Viejo, lo he llamado varias veces Beco, es que no podía decir viejo de niño. Y decía Beco, y se quedó con ese sobrenombre. Para todos los primos, hermanos, él es el querido Beco. Sabemos un poco más de Ángel ahora. Ahora sí, quisiéramos darle la palabra al compositor Willy Noriega, que nos va a comentar un poco sobre este otro grupo de cuentos que mencionaba Jorge. Si me ahoga no va la montaña, me tengo que doblar. Muy buenas tardes, mi nombre es Willy Noriega, soy cantautor peruano, también soy actor, guionista, y he tenido el gran privilegio de trabajar con Ángel durante los últimos 30 años, quizás. Ángel, claro, eso le encanta a él. Ángel Calvo, yo estudiaba en el Club de Teatro de Lima y Ángel Calvo era el profe. Un profesor totalmente odiado. Detestábamos, porque él no era nuestro profesor directamente, pero cuando Reinaldo D'Amore, que en paz descanse, no podía, lo mandaba a Ángel a que lo reemplace. Y detestábamos eso, porque era el profesor más incisivo que teníamos. Era, para nosotros lo sentíamos totalmente déspota, tiraba al piso todos nuestros ejercicios, no había ejercicio que se salvara, estábamos acostumbrados a que nos digan buen trabajo, chicos. Con Ángel sabíamos que esa palabra nunca iba a sonar. Con los años Ángel nos hizo entender que el público al que nos íbamos a enfrentar en un futuro iba a ser peor que él. Y tenía toda la razón. Nos ayudó a desarrollar un callo en las emociones para no caer y golpearnos tan fuerte, ¿no? Aprendimos que la gente no siempre tiene por qué recibir lo que tú hagas, lo que tú produzcas de la mejor manera.
Ese es Ángel Calvo, para mí. Pero al margen de eso, para mí fue buen augurio cuando un día me dijo, oye, tú tocas guitarra, tú cantas, pero ¿dónde cantas? No, le digo, yo trabajo en un banco y ese es mi hobby. No, pero aunque sea tu hobby, algún día tendrás el sueño de cantar en algún lugar, ¿no? Bueno, sí, ya, me dijo entonces, acompáñame. Él era en ese momento el fotógrafo oficial de la revista Gente, la revista que movía el Perú, porque era la verdad, si tú no aparecías en la revista Gente no existías. Algo así como salir en Magali ahora. Entonces Ángel me llevó, yo no sabía cuál era el alcance que él tenía, me empezó a llevar a los mejores lugares de Lima donde él hacía las fotos, y simplemente él decía, mi amigo, que cante, y me ponían en el escenario a cantar, yo con mi guitarra, cosa que le extraña, porque yo me había pasado mucho tiempo buscando un espacio en algún lugar, y nadie me daba ningún espacio. Así fue que yo empecé, en cierta forma, ya con el bichito de hacer mi carrera profesional. Y en forma paralela empezamos a trabajar también con la gente del club de teatro, con otras personas más, empezar a hacer obras musicales en donde empezamos a escribir los guiones, desbaratábamos las historias reales y las transformábamos, porque trabajar con Ángel es así, saber que el mundo que él te va a presentar no es el mundo que tú estás acostumbrado, siempre le va a dar la vuelta y le va a encontrar el lado divertido. Así he trabajado con él durante muchos años, hemos tenido proyectos muy interesantes como Los Pimpollos. Quienes hayan tenido la opción de observar ese programa se van a dar cuenta que no tenía ningún referente. Al principio la prensa pensaba que era una versión peruana de Plaza Sésamo. Cuando vieron los avances se dieron cuenta que no era así. El títere tenía otra manera de aplicarse, otra manera de ver la vida. Y con Ángel también, porque Ángel hasta unos años antes, él no se había sumergido en el mundo infantil. Y con él, con el programa, empezamos a sumergirnos, a ver qué cosa había para no hacerlo. Entendíamos que los niños estaban esperando, o sea, querían algo que les llame la atención verdaderamente. Y así fueron pasando los años, y para mí es un honor estar en esta mesa, porque después de haber trabajado tantos años con Ángel, yo recojo su trabajo, como siempre lo he hecho. Estos libros es solamente el 1% quizás de lo que Ángel tiene escrito. Ángel tiene muchas historias y empezamos a trabajar también muchas historias. La historia de su vida me la conozco de cabo a rabo porque era lo que Ángel me conversaba camino de Chancay a Lima o Lima a Chancay. Entonces me sé toda su historia de él, de sus hermanos. Por eso lo siento tan familiares de sus hermanos, parece que fueron mi familia también. Aunque yo también soy calvo. Ah, claro, hay algo que nos enteramos muchos años después. Un día, conversando con mi mamá tiene 93 años y le tiene mucho cariño a Ángel. Y un día conversando y mi mamá le hace una pregunta, le dice, Ángel, tú hablas de la selva, ¿tú eres algo del pintor César Calvo? Claro, le dice Ángel, es mi papá, o fue mi papá. Y mi mamá le dice, porque eran muy amigos con mi papá. Mi abuelo fue director de Radio Nacional de Iquitos. Entonces con Ángel nos miramos y dijimos, ya, ahora entendemos por qué nos llevábamos bastante bien con Ángel siempre, a pesar de haber sido ese profesor ácido que no quería ver en un principio, y luego se convirtió no solamente en un excelente amigo, sino en un referente, ¿no? Algo así como un hermano mayor. Ahora somos hermanos, socios, compadres y amigos. Es el padrino de Tadeo. Claro, yo soy el padrino de Tadeo. Tadeo tiene una suerte porque muchas de las obras que ha escrito Ángel han sido cuentos especialmente para Tadeo. Otros para sus otras citas, claro. Pero los últimos cuentos estuvieron hechos para Tadeo, porque Tadeo siempre fue muy insistente
en ese campo de pedirle, papá, hazme un cuento pero que sea nuevo. Siempre le hizo saltar la valla. Bueno, a mí también, porque yo también le tenía que componer canciones al Tadeo. ¿Te acuerdas, Tadeo? Para que Tadeo tenga canciones para él especialmente. Hay un cuento que a mí me parece espectacular, porque como ustedes entenderán, yo no conozco la obra de Ángel de hoy, sino la conozco de hace muchos años. Y es este cuento de aquí, Yara, la hormiguita que no quería trabajar. ¿Por qué me gusta? Porque Yara, bueno, yo sé que Yara es la hermana de Ángel, pero yo me siento un poco Yara, porque Yara es una hormiguita que definitivamente nació para ser artista, como yo, como muchos de los que están en esta sala, y que entendemos que ser artista muchas veces nos confunden con vagos y ociosos. Siempre la idea, por ejemplo, ¿no? Willy, ¿a qué te dedicas? Ah, yo soy músico y actor. Ah, ya, ¿pero en qué trabajas? Es la pregunta eterna que nos hacen y quizás nos hacen sentir como ciudadanos de segunda o tercera categoría. Y este cuento lo que hace es reivindicar la posición del artista. ¿Por qué existe el arte y por qué existe ese lector que es el actor, que es el que lo transmite? Yara es una hormiguita que no nació para hacer las labores de las demás hormigas, nació para cantar. Y si bien en un principio la sociedad no la entendía, cuando ella faltó, se dieron cuenta que la alegría que ella le ponía a las canciones era un estímulo muy grande para trabajar. Yo le pregunto aquí al auditorio, ¿qué pasaría si durante un día se prohibiera el arte, que nadie pueda ver pinturas, que nadie pueda ver la televisión, por ejemplo, donde se transmiten historias, que nadie puede escuchar música? ¿Cómo terminaríamos el día los seres humanos? Agarrándonos a golpes. Bueno, sí nos agarramos a golpes, ¿no? Bastante seguido, sobre todo en el Metropolitano, la serie de la tarde. Sin embargo, el arte, en el caso de Yara, la música, fue un elemento muy importante para que su sociedad, ese conjunto de hormiguitas que iban al campo a trabajar, pudiesen desarrollar su trabajo con más gusto, con más cariño, y fueran mucho más eficientes, porque en el cuento está muy bien narrados. Así que, para mí, Yara, la hormiguita que no quería trabajar, no es un cuento para niños, es un cuento para todos, para que podamos entender. Alguno de ustedes va a tener un hijo que le va a decir: quiero ser actor, quiero ser cantante, y que no se les pongan los pelos de punta como se le pusieron a mi papá cuando me dijo que me iba a morir de hambre. Bueno, sí, me muero de hambre porque a veces en los ensayos no puedo llevar galletas, ¿no? Pero lo importante es aprender a hacer lo que tengas que hacer, hacerlo bien. Porque finalmente, como a Yara, van a ir a tu casa a buscarte para que hagas lo que tú sabes hacer muy bien. Esa es la hormiguita que no quería trabajar. Aparte de eso, Ángel siempre es un contador de historias, es un cuentacuentos sin nada. No están acá los cuentos que él nos narraba, porque quizás habría que abrir una categoría más, porque son cuentos un poquito más subidos de tono. Pero aquí están los leíbles para una audiencia ya no tan jovencita, ¿no? Estos cuentos, qué maravilla, lo de los niños pequeños, que sean cuentos nuevos, es muy bonito. ¿Por qué? Porque cuando un niño te pide que le leas La Caperucita Roja, La Bella Durmiente, y en fin, cuántos textos hemos escuchado o hemos leído a lo largo de nuestra vida, ya nosotros nos sentimos como cansados porque vamos a leerle al niño un cuento que ya sabemos en qué acaba, ¿no? Es como ir con alguien al cine y que te vaya
contando el final de la película. En cambio, aquí tanto el adulto como el niño va a ir descubriendo a poco cada una de las características o las verdades que va ofreciendo el cuento. Eso es algo muy bonito, porque tanto padres e hijos en conjunto van a sorprenderse y van a alegrarse con cada situación que encuentran en el libro. Y lo mismo sucede con estos cuentos que son ya para niños, no tan niños. En realidad la lectura es para cualquiera. Desde los libros, estos cuentos infantiles, yo tendré alma de niño porque me encanta. Yo encuentro una literatura infantil y me gusta mucho y me la devoro igual. El cuento de mi abuela es un misterio para leer, es un cuento muy divertido porque habla de una abuela totalmente contemporánea. Nadie se imagina pues a una anciana llena de tatuajes y es simplemente pues un cambio generacional, ¿no? Vamos a tener que aprender a ver a las abuelas tatuadas. Entonces, para estos niños o adolescentes que van a encontrarse con el cuento, pues simplemente los va a situar en un espacio más cercano a ellos, ¿no? Adolescentes del siglo XXI. La camisa azul también es una obra que me llenaba de angustia, porque narra algo que nos sucede a todos, ¿no? Estamos preocupados por una prenda, pero en el camino encontramos muchas cosas, ¿no? Y finalmente terminamos pues comprando cosas que no es lo que necesitamos. Y sin embargo, lo bonito que es encontrar finalmente lo que tú quieres. Y a veces lo que tú querías no era precisamente lo que pensabas comprar, sino que lo descubres en el camino. Bueno, de Biachis, ya, o sea, no sé, yo lo leía y me sentía un poco como cuando leí El Caballero Carmelo de Valdelomar, en donde se narra una situación tan personal, tan familiar, pero como les contaba, yo ya me conozco al dedillo, ni crean, yo me sé la vida de cada uno de toda la familia de Ángel, porque Ángel siempre me ha contado historias. Así que leer la historia de Biachis, aparte que es un personaje que yo admiro mucho, porque no solamente, bueno, como poeta, yo he llegado también a una de las canciones que él había inspirado de manera literaria. Así que no era un personaje lejano para mí, y me hubiese encantado conocerlo. Yo llegué un poquito más tarde a la vida de la familia Calma, pero bueno, puedo seguirlo descubriendo a través de esta literatura. Así que para mí tener estos libros es tener una lectura muy simpática, muy amena, tenerla como libro de cabecera, porque con tantos problemas que uno tiene en la vida, lo mejor que puede suceder es dormir con la mente puesta en una historia bonita, simpática, y eso es lo que nos ofrece Ángel y que nos seguirá ofreciendo más adelante. Bueno, solo quiero decirles ya para terminar que la historia de Yara me ha cautivado tanto que yo ya tengo avanzadas varias canciones del musical de Yara, la hormiguita que no quería trabajar, porque es un homenaje a nosotros, los artistas. Muchas gracias. Ahora sí, ya el tiempo siempre se nos consume tan rápido, pero queremos presentar a Ángel, ¿no? A Ángel Calvo, profesor, titiritero, actor, ¿no? Padre de familia, no solamente de Tadeo, también de Nicolasa, que todos conocemos y queremos. Ángel. Gracias. No, después de todo lo que ha dicho Jorge, a quien quiero muchísimo, respeto muchísimo y agradezco siempre que se tome el tiempo para venir a presentar mis locuras, ¿no? Tenía que ser de la familia, porque solamente alguien que está metido en la familia de los locos puede apoyar al otro loco, ¿no?
Y Jorge tiene libros maravillosos, pero yo siempre le pido a él que por favor me presente mis libros. Y a Willy, que fue mi alumno, y ahí sí quiero explicar algo muy serio, ¿no? Cuando yo era profesor de teatro, en el Club de Teatro de Lima, yo era el profesor más joven y Willy era el alumno más viejo. Entonces ya casi somos contemporáneos, ¿no? Decir que yo era un profesor cruel, tampoco, yo no era tan cruel. Al final todos mis alumnos que ahora son famosos, muchos de ellos lo sabes, que son muy famosos, siempre me dan las gracias porque me dicen, gracias a ti aterrizamos. Gracias a ti aterrizamos, y tú lo hacías de puro malvado. Y yo digo, no, lo hacía porque yo ya venía trabajando como actor, yo ya sabía lo que era ser actor, lo que dolía ser actor, ¿no? Y a veces es duro los porrazos, algunos sueñan que van a hacer otra cosa, pero mejor aterrizaditos. Y agradecer a mi hermanita, la menor, que está ahí, levanta la mano, esta criatura que está ahí, ¿no? Una de mis hermanitas, y mi hermanita la más viejita, que también ha venido, que nunca las he visto. Mira qué coincidencia, ha venido la mayor y la menor de los Calvo. Somos nosotros 12. Y ahí también quiero aclarar de que los 12 somos hechos con la misma. Claro que en 6 mujeres diferentes, pero somos de la misma, ¿no? Pero todos tenemos de eso. Y Jorgito, que es mi primo hermano, ¿no? Y que nos hemos criado juntos de alguna manera, en sueños, en locuras, en cosas, y agradecer. Y solamente recomendarles que lleven un poquito de esos libros a la casa, que han sido hechos con todo el cariño del mundo, y que apoyen a Tadeo también con su primer libro, ¿no? Pero ya está creando otro que va a ser una sorpresa, porque es El perro minero, según lo que me cuenta él. El perro minero es el único que puede oler el oro, ¿no es cierto? Y como está de moda esto del oro en el Perú, ese cuento va a estar muy bien. Y muchas gracias a todos. ¿Ah? Minero informal, es un perro minero informal, obviamente, clandestino, fuera de la ley, y hay que ser inclusivos, dice Tadeo, hay que incluirlos a todos. Y en el cuento de Tadeo lo que él muestra es la gente que a veces nace con algunas falencias, pero las logra superar, ¿no? Es una inclusión, por ejemplo, este grillito que nace con las patitas cortitas. Y ahorita nos vamos a ir al puesto número 34 de Pandemonium. Ha venido mi amigo queridísimo que canta maravillosamente, ha venido Claudia, que hace un tiempo me liberó de unos hechizos también, me fumó el tabaco, me pasó el mapacho diré, ¿no es cierto? Y la abuela de ella también era amiga de mi papá. Yo no sé por qué con la gente que yo me vinculo, y terminan conectados con mi padre, ¿no? Entonces, nos vamos al puesto 34, si Tania lo permite, y ya vamos a ir a la fiesta literaria de esta tarde, porque ya nos dicen que quedan 5 segundos, no más 5 minutos, quedan 5 minutos todavía. Vamos a terminar, espero que les gusten los cuentos, que puedan disfrutarlos como yo los he disfrutado a la hora de escribirlos. Pronto voy a sacar otra tanda de cuentos que ya se los he pasado a Tania. Muchísimas gracias, Tania. Le he pasado una historia que a ustedes les va a encantar, les va a gustar mucho. Se llama Supi el Tronador. Es la historia de un pedo que tiene muchos amigos que también son pedos y que pasa toda una aventura entre el intestino delgado y el intestino grueso. Es un personaje maravilloso y valiente, ¿no? Y se llama Supi el Tronador. Por acá está Lucho Bravo, que es nuestro ilustrador, que ha ilustrado todos mis libros, que es un extraordinario ilustrador. Hace 2 días estábamos hablando, un aplauso para Lucho, maravilloso, unos hermosísimos dibujos y todo de Lucho, y me estaba diciendo, tengo un dolor de cabeza porque no sé cómo dibujar un pedo. Así que va a ser muy divertido ese libro, ¿verdad? Sí, va a ser divertido. Tania, a ti, 1000 abrazos, 1000 cariños, gracias. A ojos cerrados me dijo, pásame los cuentos que yo los publico. Ahora el asunto es cómo los vendemos. Gracias, Tania. No era oro, era diamante. El perro huele diamantes, dice. Nada, muchas gracias por acompañarnos, ha sido muy divertido como siempre trabajar con Ángel, ¿no? Gracias también a Jorge, a Luis, a Tadeo, por supuesto, por estar con nosotros, a todos ustedes. Los esperamos en el stand 34, si quieren adquirir los libros, si quieren tomarse
fotos, llevarse el libro firmado, ¿no? Los esperamos por allí. He traído a la vieja por si acaso. Y su foto con, también su foto con mi corazón. Los espero en el puesto 34.